Vale, pues ya estoy grabando la sesión. Ya está subido también el fichero de hoy, la presentación. Veo que habéis escrito por aquí. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Y venga, pues a ver un momento. Ya está por aquí todo. Muy bien, pues nada, vamos a comenzar con el tema 3. Vamos a entrar con él y vamos a hablar un poquito acerca de sistemas de inteligencia de negocio, metiéndonos ya un poquito más pues en las tripas, ¿vale? Es decir, en lo que pues en los diferentes componentes o capas que tienen los sistemas de BI, de inteligencia de negocio. Vamos a ver también su ciclo de vida. Vamos a ver también cuando se desarrolle, cuando se hace un proceso de implantación de un proyecto de BI dentro de una empresa, qué roles son los que se ven implicados dentro del proyecto en sí mismo, ¿no? Porque yo os dije que hay diferentes fases, ¿no? Durante el proyecto. Además, lo normal es que un proceso de implantación de un BI pues puede requerir pues semanas o incluso meses. Así que vamos a ver un poquito pues todas estas cosas. Bueno, nada, aquí como siempre pues os he puesto un vídeo en plan ambiental de lo que vamos a hablar. Bueno, el vídeo también tiene unos años, evidentemente, y es, pues ya ver, de los hermanos Mars. Bueno, es un poco pues la gracia, ¿no? De poner algún símil. Aquí básicamente era un fragmento de un clip en el que, pues aquí lo que decían era que le diese más madera al tren, ¿no? Para que anduviese y para que fuese funcionando. Aquí el símil sería, pues bueno, que igual que el tren necesitaba cantidades ingentes de datos, pues aquí nosotros lo que trabajamos son con grandes también cantidades de datos cuando estamos trabajando en un sistema de BI, ¿no? En un sistema de BI un sistema de BI no tendría sentido si no tiene datos de los cuales se nutra. Bueno, nada más que eso. Vale, como os decía, pues el tema tiene 3 puntos. Primero vamos a hablar un poquito acerca de los componentes y la arquitectura que tiene un sistema de BI. Que ya hemos visto algunas cosas, porque por ejemplo hemos hablado de los datos, ¿no? De dónde suelen estar los datos, las diferentes fuentes de información. Ese tipo de cosas ya las hemos visto, pero luego nos meteremos en otras capas que existen por encima, ¿no? Una vez que los datos ya están recopilados, pues hay una capa que es la que se encarga de operarlos y de transformarlos y de almacenar los datos, y luego ya está la capa, digamos, de explotación, que es la que te permite pues, visualizarlos, ya pintar los KPIs, tomar decisiones, en fin, ya todo el proceso, digamos, completo. Así que eso es lo que vamos a ver en ese punto. Y en el 3.2, pues hablaremos un poquito acerca del ciclo de vida. Como os decía, pues en un proyecto, pues todo proyecto de BI pues tiene un ciclo de vida. Así que vamos a hablar de cómo, bueno, pues también de cómo se lleva a cabo, cuáles son las fases por las que va pasando. Y por último, pues hablaremos acerca de los diferentes roles, o sea, los diferentes tipos de profesionales que están involucrados en un proyecto de BI. Así que ese es el plan que tenemos para hoy. Bueno, empezamos con el 3.1, componentes y arquitectura de un producto, de una solución de BI, vamos a decir. ¿Vale? A alto nivel, ¿eh? A alto nivel. Ya sabéis que al fin y al cabo estamos en una asignatura que es con un enfoque de negocio. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de ciertas cuestiones técnicas, pero a bastante alto nivel. O sea que no, tampoco va a ser algo muy, muy técnico lo que vamos a comentar. Bueno, como os decía, un sistema de BI podemos decir que está compuesto de 3 grandes capas, por 3 grandes capas. La primera capa, la que estaría a más bajo nivel, y con la que se opera más al inicio, digamos, de la implantación de un proyecto de BI, es la capa de los datos, ¿vale? La capa de los datos, ahora hablaremos de cada una de ellas en detalle, ¿vale? Pero de la capa de los datos, pues en realidad ya comentamos los tutoriales algo, es la capa que se va a encargar de aglutinar todas las fuentes de datos que existen en las compañías. Que ya hemos dicho en muchas ocasiones que es lo habitual, que en una compañía los datos estén dispersos en diferentes almacenes, en diferentes silos, en diferentes fuentes generadoras o almacenadoras de datos. Entonces, en esta capa lo que vamos a hacer es conectarnos con todas esas fuentes para luego pues poder trabajar con ellas. De esa capa pasamos a la segunda de las capas mediante el proceso de lo que llamamos ETL, ¿vale? ETL, ya sabéis, es el proceso de extracción, transformación y carga de los datos. Y eso ya nos lleva a la capa de lo que sería la información y el conocimiento. Esta es la capa en la que ya digamos que se trabaja, se cocina con los datos y se dejan muy bien preparados, muy organizados, utilizando diferentes técnicas y también utilizando las tecnologías
es decir, las arquitecturas, los componentes de almacenamiento adecuados para ello, que ahora hablaremos de eso, de los data warehouse y los data lake, ahora hablaremos de todo ese tipo de conceptos, pero digamos que el objetivo de esta capa es dejar los datos muy bien organizados, muy procesados, homogeneizados. ¿Para qué? Pues para que cuando se vayan a explotar esos datos en la tercera de las capas, que es la capa de visualización, se favorezca el proceso de consulta, de recuperación y, por tanto, de análisis. Claro, cuando llegamos a la capa tercera, que es esto, ¿no? En la que lo que vamos a hacer es ejecutar muchas queries, porque cada vez que apliquemos un filtro, cada vez que queremos hacer una visualización, ¿qué estamos haciendo en realidad? Lo que estamos haciendo es lanzar consultas, ¿no? Pues como queremos que esas consultas funcionen muy rápido, porque a ninguno nos va a gustar nada como experiencia de usuario que yo ejecute un filtro y eso esté ahí 30 segundos ejecutándose, como eso no nos gusta, como es un efecto indeseado, pues la única manera de que eso funcione muy rápido es optimizando muy bien cómo se ha realizado el procesamiento y el almacenamiento para que cuando hagamos esas consultas se recupere muy rápido, ¿vale? Así que, ya digo, en la capa 2 nos vamos a centrar mucho en optimizar los datos para que puedan ser procesados de una manera adecuada y la tercera capa, la de visualización, pues es, ya digo, la que a partir de, bueno, ejecuciones con el usuario y mediante la ejecución de queries, que en realidad lo que hace es de consultas al almacén general de datos, pues se realiza una visualización que te permita pues, comprender cómo está funcionando tu negocio o tus áreas departamentales y te favorezca la toma de decisiones estratégicas, que ya sabéis que es el objetivo final que tiene siempre los sistemas de BI. Bueno, dicho eso, hemos dicho, ¿no? 3 capas. Capa 1, capa 2, capa 3. Menudo 3 feo que he pintado. Bueno, vamos a ver cada una de ellas. La capa 1 sería esta, ¿vale? De la capa 1 no vamos a hablar más porque de esta capa ya hablamos en el tema 2, ¿vale? O sea, recordáis cuando dijimos, ¿no? Que ¿de dónde provenían los datos cuando vamos a implantar un sistema de BI? Pues lo normal es que lo más habitual es que la mayoría de los datos provengan de los CRMs, de los RPs y de sistemas parecidos empresariales, de información empresarial. Aunque también puede haber otras fuentes privadas, como estamos diciendo, que pueden ser bases de datos, ficheros Excel, etc. De ahí va a venir la gran mayoría de los datos. Aunque también hemos dicho que en ocasiones puede ser que se nutra de fuentes públicas. ¿Recordáis lo que hablamos de las fuentes Open Data, ¿no? Que decíamos que a veces pues puede ser interesante incorporar a lo mejor una fuente que se ha recuperado, no sé, una tabla que se ha recuperado de una fuente de Open Data, del INE, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística o de cualquier otro lugar, ¿no? Pero yo digo que eso no es lo más habitual. Lo más habitual es que se nutra de datos privados, de datos internos, datos de la compañía, operacionales de la compañía y otros posibles ficheros. Así que esa es la capa 1. Y por eso digo que esta ya la vimos en los temas anteriores. Esta vista. Vale. Si hemos visto ya la 1, pues podemos pasar a la capa número 2. Que la capa número 2, pues es la de la que llamamos la capa de la información y el conocimiento. Bueno, y si hablamos de la capa de la información y el conocimiento, pues nos vamos a ver obligados a hablar de ciertos conceptos que están relacionados con esta capa. Vamos a hablar de 4 conceptos concretamente que forman parte o que están muy relacionados con esta capa. El primero lo que llamamos que son los data warehouse, el segundo es los data mart, los metadatos o los metadata o metadatos y lo que son los postprocesos, ¿vale? Lo que son los postprocesos. Estos son términos, yo digo, que están relacionados con esta capa. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle. Pregunta rápida para ver. ¿Ahí entran las lagunas de datos, los lagos de datos? Sí, ahora vamos a hablar de eso, de los lagos de datos. Ahora vamos a hablar de eso porque ahí siempre hay una duda importante y la voy a querer aclarar con lo del lago de datos. Pero os pregunto antes, ¿esto de los data mart y los data warehouse, conocemos lo que es? Los data warehouse seguramente sí, lo habéis oído, pero ¿y el concepto de data mart lo habéis oído alguna vez? Data mart no, ¿no? Vale, algunos sí. Datos inteligentes, no, no es data mart, ¿no? Bueno, más o menos estáis ahí mitad y mitad, ¿no? Hay algunos que sí lo conocen, algunos que no. Bueno, lo voy a explicar, ¿vale? De una manera así alto nivel para que todos lo entendamos. Vale, hablamos de todo esto
Ahí estás. Una subdivisión de Data Warehouse, como dice Roger. Efectivamente. Ahora hablamos de eso. Es lo que has dicho, pero ahora vamos a ver un matiz porque alguno lo entiende de una manera o de otra, según el origen. ¿Vale? Ahora comentamos eso, pero sí, es lo que has dicho, Roger. Vale, pues vamos a hablar de cada uno de todos de estos puntos, hablaremos ahora después. Pero antes de eso, pues bueno, la tercera capa ya hemos dicho, ahora nos metemos en la 2, ¿eh? Pero la tercera capa, pues ya sabéis cuál es. La tercera capa es la capa del reporting, como hemos dicho, la capa de visualización, en la que aquí los conceptos de los que hablaremos serán de dashboard y de informes. Y ya digo, pues esto es pues ahí donde ya trabajamos con los datos para analizarlos y extraer conclusiones. Bueno, dicho eso, como la 1 ya la hemos visto, pues vamos a hablar ahora de la 2, ¿vale? Nos vamos a meter a hablar de la capa 2 ya con detalle y hablar de esos conceptos, como he dicho antes, el Data Warehouse, el Data Mart, el Metadata, los postprocesos y los Data Lake, también lo vamos a comentar. Vale, pues capa 2, ¿ok? Capa 2. Capa 2. Bueno, pues lo primero, vamos a aclarar el concepto de lo que es un Data Mart y un Data Warehouse, ¿vale? Eh, Voy a explicarlo de manera que se entienda. O sea, si quisiera dar una definición de libro, pues es tan fácil como coger cualquiera de los libros recomendados, que ya sabéis que tenéis en la bibliografía, y copiarla tal cual. Pero bueno, para que nos entendamos y para que entendamos también el motivo de por qué el concepto de Data Warehouse tiene una gran importancia en el ámbito del BI. Bueno, a alto nivel diríamos que un Data Warehouse, ¿qué es? Pues es un almacén de datos, que potencialmente puede ser un gran almacén de datos, ¿vale? Que está orientado a almacenar datos que pueden provenir de diferentes fuentes, ya sean internas, externas, personales, como de aquí, o sea, que provengan de diferentes lugares y que tiene como objetivo, o sea, lo que se va a almacenar en la Data Warehouse siempre va a ser información muy bien organizada, muy bien procesada, lo más limpia posible, va a ser información lo más limpia, van a ser datos lo más limpios posibles para favorecer justamente el proceso posterior de consulta de los mismos, ¿vale? Es decir, en un Data Warehouse siempre vamos a almacenar información que preveemos que vamos a utilizar en el ámbito del BI. No vamos a almacenar por almacenar, vamos a almacenar lo que realmente consideramos que vamos a necesitar y la vamos a almacenar de una manera, ya digo, muy organizada, muy estructurada, muy limpia, para que luego las consultas funcionen lo más rápido posible, ¿vale? Eso, quedémonos con esa idea. O sea, aquí no almacenamos cosas de más, almacenamos lo justo. A ver, lo justo, podemos tener algún matiz, ahora os digo algún ejemplo, pero quedemos con la idea de que vamos a almacenar lo justo y necesario para los KPIs y los dashboards que preveemos que vamos a poder necesitar. ¿Vale? Yo siempre digo, tenemos que hacerlo esto con cierta lógica, o sea, tampoco hay que ser extremista. Es decir, si yo fuese extremista diría, no voy a almacenar ni un solo dato más de lo que estrictamente considere que voy a pintar en un dashboard. Podría hacer eso, pero en la práctica eso tampoco es lo más adecuado en ciertas ocasiones, porque es verdad que esto os digo la práctica habitual, cuando tú a un cliente le has implantado un sistema de BI y le has hecho todos los dashboards que te ha pedido, lo más habitual es que al principio digas, sí, perfecto, esto es justo lo que necesitaba. Pero lo más normal es que cuando ya el cliente empieza a toquetear y ya empieza a familiarizarse con ello, pues lo más habitual es que le surja alguna nueva necesidad relacionada, que sea muy cercana a lo que ya tiene. Es decir, a lo mejor el cliente tiene, pues yo qué sé, un gráfico que le muestra las ventas por mes y luego te dice, pero yo lo querría ver por día o por semana. Hombre, pues eso es previsible que aunque el cliente no te lo haya dicho, es previsible que eso pueda llegar a ocurrir. O que te diga, yo es que estoy viendo las ventas de mis productos, pero yo quiero verlo por familias, o sea, por grupos de productos. Imaginaros, un fabricante, o sea, una empresa a lo mejor imaginamos que vende teléfonos móviles, por decir algo. Vale, pues a lo mejor hemos cargado, a lo mejor el cliente nos ha dicho, mira, yo quiero que luego vaya a poder hacer KPIs y gráficas para ver los modelos de teléfonos móviles que estoy vendiendo y ver por día los teléfonos que vendo, por mes, el top de los modelos de teléfonos móviles que más vendo. Perfecto, pero es muy probable que si el cliente trabaja por familias luego o grupos de teléfonos, pues quiera poder ver y decir, pues mira, quiero ver a ver cómo han ido evolucionando los teléfonos de gama alta, los de gama baja, los de gama media, ¿vale? Eso ocurre muchas veces. Muchas veces los clientes trabajan por grupos, por lo que llaman familias, ¿vale? Una familia a lo mejor es eso, que yo que sé, que
que el iPhone, que el Motorola, que el Samsung Galaxy no sé cuál y que no sé qué otro modelo, pues esos son modelos de gama alta. De gama media, pues están los que sean. Y de gama baja, pues yo qué sé, los Vivo, los Redmi, los no sé cuáles, no sé cuántos. ¿Vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, quiero decir, la conclusión de esto es que en el Data Warehouse vamos a almacenar, sí, lo que prevemos que vamos a utilizar, pero sin ser tampoco absolutamente estricto. Es decir, si yo a lo mejor, como implantador de un sistema de BI, veo que el cliente me ha pedido ver, que va a querer ver el dashboard de las ventas por modelo, si yo veo que hay una columna, si yo veo que hay un atributo, ¿vale? Eh, una variable, como llamaremos aquí, que es la familia, ¿no? Por ejemplo, que es eso, que eso me va a servir para la relación de ver qué modelo pertenece a qué grupo, pues a lo mejor no es tan grave que en el Data Warehouse yo también cargue esa columna, ¿vale? No voy a ser tan estricto, decir, no, esta columna no, porque, hombre, eso es una columna que no creo que ocupe mucho ni que lastre mucho el rendimiento, ¿vale? Entonces, no sería ninguna locura meterla también en el Data Warehouse, aunque previsiblemente no lo voy a utilizar de modo inmediato, pero eso me va a facilitar mucho que si el cliente quiere hacer un poquito más allá, pues ya tenga esa información cargada y pueda trabajar con ella, ¿vale? Y no tenerle que volver a decir, no, es que no está cargado, es que hay que volver a hacer el proceso de tele. Tenemos que mirarlo un poco con razonamiento. Lo que no tiene sentido, lo que no tiene sentido es que yo en el Data Warehouse almacene cosas a lo loco y que haya por ahí una tabla de algo que yo sepa que no se va a utilizar de ninguna manera o que nadie me ha dicho que vaya a querer nada de eso y que yo la meta también ahí, que lo único que va a hacer es aportar peso, aportar complejidad y mayor lentitud en el momento del procesamiento, ¿vale? Esa es la idea. Desde un punto de vista práctico, como digo aquí, pues es una gran base de datos orientada a análisis de información histórica, ¿vale? Análisis de información histórica, que se organiza, pues como decimos por aquí, por temas para toma de decisiones. Y decimos que, bueno, que tienen que tener información, que puedan almacenar información de largo periodo de tiempo, que sean no volátiles y que sean históricas. Vale, ahora hablaremos de esos términos, ¿vale? Ahora os hablaré del término histórico, porque a lo mejor el término histórico no significa lo que estáis imaginando, ¿vale? Ahora hablaremos de ese término de histórico, lo que es. ¿Y qué capacidad suele tener un data warehouse? Bueno, pues esto es difícil de concretar porque dependerá de cada caso. Evidentemente, el sistema de BI que tenga Telefónica no se parecerá en nada al sistema de BI que tenga una pyme de 100 empleados, ¿vale? Es muy diferente, pero normalmente, la magnitud en la que nos vamos a quedar van a ser en gigabytes, terabytes. Es raro que lleguemos a petabytes, ¿vale? Porque esto ya lo normal, simplemente por volumen y con todas las imprecisiones que esto implica, eso lo normal es que ya sea más propio de una arquitectura de Big Data y no de una arquitectura de BI, ¿vale? Al final pensad que una arquitectura de BI yo voy a almacenar datos que me sirvan para tomar decisiones estratégicas, o sea, a medio o largo plazo. Entonces, ahí es raro que yo lo normal es que no tenga ni que estar procesando datos que se procesen cada segundo, ni cada milisegundo, ni cosas así, que eso es lo que podría aumentar de un modo muy alto el peso, ¿no? La capacidad de almacenamiento. Y tampoco voy a almacenar, perdonad que le he pegado una patada a la mesa y se ha caído la cámara. Ni tampoco voy a almacenar información que no sea estructurada, ¿vale? En un BI no voy a almacenar, yo qué sé, imágenes ni cosas así, ¿no? Aquí son datos estructurados, ¿vale? Entonces, lo normal es que no sean grandísimos almacenes de datos, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, y lo que os decía, antes de pasar a estas otras características, muy importante. Os he dicho que un data warehouse debe almacenar información histórica. Información histórica no significa que sea información antigua, ¿vale? También debe almacenar seguramente información antigua, ¿vale? Es antigua lo antigua que queramos. Si vamos, hombre, yo qué sé, si mi empresa tiene 40 años y yo no voy a querer hacer dashboard de los últimos, de más de los últimos 5 años, a lo mejor no tiene sentido que yo cargue ahí datos del 1980, ¿vale? Eso no, vale. Pero cuando hablo de histórica, no me refiero a que sea información antigua. Información histórica quiere decir que almacenemos de cada variable, vamos a decir, los diferentes cambios que ha tenido en el periodo de tiempo. Eso es lo que significa histórica en este concepto. Es decir, vamos a imaginar lo siguiente. Imaginad
que yo tengo una tabla. Imagina que yo, por ejemplo, tengo en mi Data Warehouse una tabla de proyectos, ¿vale? De proyectos. Entonces, claro, imaginaos que yo tengo una tabla, ya sabéis que pinto muy mal, pero bueno, esta es la tabla de proyectos, que tiene una primera columna, que es el identificador del proyecto, que pondrá pues el 1, el 2, el no sé qué. Luego tendrá por aquí otra que será a lo mejor, por ejemplo, la descripción, ¿vale? La descripción del proyecto o el cliente asignado al proyecto, me da igual, lo que sea. Tenemos muchos atributos, ¿vale? Los que sea, pero imaginaos que luego hay un atributo por aquí que es, este atributo, vamos a suponer que, por ejemplo, es el estado del proyecto, ¿vale? Supongamos, simplificando mucho, que un proyecto puede estar eh, abierto, o sea, perdón, eh, iniciado, completado o cancelado, por decir algo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Y por aquí hay una fecha también, ¿vale? Por aquí hay una fecha. Supongamos que hay una fecha. Pues, ¿qué pasa? Que si yo solamente almaceno el último valor en el que está el proyecto, vamos a suponer que en vez de proyecto, vamos a suponer que son incidencias, que sabe mejor. Vamos a suponer que esta tabla son de incidencias. Si yo solamente almaceno el último valor en el que está la incidencia, pues claro, yo tendré que la incidencia esta, a lo mejor la incidencia número 1, está en estado C, en estado cerrado, ¿vale? Y a lo mejor esta, en el último momento en el que he hecho la medición, esta está en estado, yo qué sé, en proceso, ¿vale? En proceso. Si yo solamente me voy quedando con los últimos valores, es decir, cuando una incidencia va cambiando de estado, machaco el valor que tenía y pongo solamente el nuevo, lo que me va a ocurrir es que eso me va a impedir que yo luego pueda, en mis dashboards, hacer, por ejemplo, gráficas del estilo, pues no sé, hacer una gráfica que demuestre las incidencias que había abiertas la semana pasada. No podré tener ese número porque ya habrán sido machacados esos valores, ¿entendéis? O sea, cuando yo vaya a pintar una gráfica, un KPI con las incidencias y yo selecciono, por ejemplo, como filtro que quiero ver las incidencias que había abiertas en, pues yo que sé, en febrero de 2026, no me mostrará la información correcta porque yo de a lo mejor esta incidencia que ahora mismo está ya cerrada, que es que ya se ha terminado, a lo mejor en febrero realmente estaba en estado abierto, pero como aquí ya solamente me aparece cerrado, pues cuando yo pinte la gráfica no me va a aparecer. No me va a aparecer esa incidencia porque me parece que está en estado cerrado, pero realmente en febrero sí que estaba en estado abierto. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que yo cuando almacene la información y cuando yo necesite tenerla aquí guardada en mi Data Warehouse, necesito tener la información histórica. E histórica significa eso, que tenga todos los cambios de estado que han ocurrido. Es decir, yo de esa incidencia, de la incidencia número 1, tendría que almacenar la información de, bueno, pues de todos los cambios de estado que haya tenido. De manera que yo tenga que, por ejemplo, pues que en enero estaba en abierta, que en febrero seguía en abierto, que en marzo ya cambió pues yo qué sé, el 3 de marzo cambió ya en proceso y no sé, y el 3 de mayo ya te pasó a estado cerrado, ¿vale? Y eso es lo que me permitirá luego poder, pues, analizar la información correctamente, ¿vale? Entonces, repito, histórico se refiere a eso, se refiere a almacenar la información acerca de los cambios de estado que yo teniendo, pues los elementos que yo estoy almacenando. ¿Vale? Eso es. Eso es importante. Bueno, y además, ¿qué otras características tiene que cumplir un Data Warehouse? Pues tiene que cumplir una serie de características, ¿vale? Tiene que cumplir que tiene que estar orientado a temas, ¿vale? Orientado a temas, o sea, orientado a ámbitos concretos. Que esto es ahora lo que tendrá relación con el concepto de Data Mart. Ahora hablaremos de Data Mart, pero va relacionado con eso. Bueno, tiene que estar integrados. Integrado se refiere a que los datos, que va a integrar datos de diferentes fuentes, lo que ya hemos dicho. Tiene que, dice variable en el tiempo, es decir, que tiene que mantener datos históricos, ¿vale? Con esos cambios que hemos dicho. No volátil, está claro, porque tiene que almacenar la información de una manera pues, que sea robusta, que no se pierda. Y luego tiene que contener una serie de características adicionales. Y es que puede ser multidimensional, es decir, puede almacenar más de 2 dimensiones de análisis, pues facturación por comercial, facturación por mes, ¿vale? 2 dimensiones o incluso más, facturación por comercial y por mes. Eso ya son 3 dimensiones, ¿vale? Normalmente es una arquitectura cliente-servidor. Tiene que funcionar en tiempo lo más real posible, ¿vale? O sea, como decía antes, tiene que estar optimizado para que esto funcione rápido,
Porque ya digo, el caso de uso es muy fácil de entender, es que esto luego va a estar, cuando el usuario esté trabajando en la capa de ejecución, cuando está aplicando filtros y que hace consultas, no es de recibo que haga una consulta y se tire eso medio minuto esperando, ¿no? Entonces, tiene que funcionar en tiempo casi real. Puede ser que incorpore metadatos, ahora hablaremos de ello, y tiene que almacenar datos consolidados, ¿vale? O sea que puede ser que también incluya datos consolidados. ¿Qué son datos consolidados? También os cuento qué es eso. Bueno, cuando hablamos de datos consolidados se refiere a que, imaginaros, yo, por ejemplo, yo a lo mejor tengo una tabla, de facturas, por decir algo, ¿vale? Y aquí tengo cada fila es una factura. Cada fila es una factura. Claro. Y tengo, no sé, la primera columna, pues es el identificador de la factura. La segunda es el cliente. La tercera es el importe. Me da igual, ¿no? Entonces, claro, imaginaos, yo a lo mejor tengo un montón de facturas, ¿no? Yo mi tabla de facturas, si se me da bien la cosa y vendo mucho, pues puedo tener cientos, miles, millones de filas, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de datos consolidados se refiere a que si yo, por ejemplo, sé que con frecuencia voy a estar haciendo filtros luego, o haciendo consultas o haciendo representaciones en la capa de presentación que tengan que ver con facturación por mes, por trimestre, por cosas así, pues puede ser interesante que yo en mi Data Warehouse tenga una tabla resumen. ¿Vale? Una tabla resumen sería una tablita pequeña, pues que podría tener, por ejemplo, 4 filas, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, en el que tuviera, por ejemplo, en cada una simplemente ya el sumatorio, vamos a decir, de las facturas, pues yo que sé, este primero, pues esto a lo mejor es el sumatorio de todas las que son del Q1, ¿vale? Del cuatrimestre 1, esta del cuatrimestre 2, esta del cuatrimestre 3. Entonces, si yo sé que eso es algo que voy a estar utilizando bastante, ese valor de lo facturado en el Q1, en el Q2, en el Q3, en el Q4, pues podría ser interesante eso, tener en mi Data Warehouse tablas de datos consolidados, que vienen a ser tablas resúmenes, que me permitan, pues, pues luego cuando haga consultas, pues a lo mejor tirar de esta tabla, que es mucho más liviana, en vez de tirar de esta, que tiene miles de filas o millones de filas, y que a lo mejor procesarla pues me requiere un coste computacional alto y un tiempo de latencia pues también alto, ¿vale? Entonces esto viene a ser una especie de truco, ¿vale? Una triquiñuela, ya digo, para esas situaciones. Cuando sabes que hay una serie de valores que se consultan mucho, pues oye, pues puede estar bien tener una tabla de datos consolidados que apuntas a ella y así pues luego las consultas van mucho más rápidas, ¿vale? Eso es un poco tema de optimización de la base de datos y demás. Hay otras muchísimas técnicas, ¿eh? Se pueden indexar las tablas, se pueden hacer particionamientos, se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, eso es algo así. Sí, es como crear una jerarquía, exacto. Eso es, ¿vale? Bueno, pues eso es un data warehouse. ¿Y un data mart qué sería? Pues un data mart, como bien decía Roger, es eh, una subsección, vamos a decir, una sección de lo que sería un data warehouse. Es decir, es un sistema igualmente de almacenamiento de datos que potencialmente puede ser grande, bastante grande, pero que está orientado a un tema concreto, a un área departamental específica, a un proceso concreto, es decir, a algo específico. ¿Vale? Como decimos por aquí, ¿no? Pues os he puesto, es un sistema que reúne todos los datos requeridos por un departamento específico de una empresa, como puede ser marketing, recursos humanos, logística, ¿vale? Y que está orientado pues, a poder luego hacer procesos de análisis específicos para ese área, ¿vale? Entonces, podría ser eso, podría ser, mira, no sé, mi empresa, ¿cuántas áreas tiene? Pues tiene 6 departamentos, compras, ventas, recursos humanos, finanzas, no sé, pues podría tener, en vez de un gran data, o sea, en vez de ver el data warehouse como un único almacén mezclolanza de todo, pues podría estar compuesto por 5 datamart, por ejemplo, cada uno para un área específica. Ahora, el matiz aquí viene en cómo se puede interpretar esto, ¿vale? Que en realidad es eso que he dicho, pero esto, perdóname el símil, esto es como, lo que voy a contar ahora es un poco como lo de qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿vale? ¿No? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues aquí igual, vamos a ver qué fue antes, si el data mart o el data warehouse, pero aquí hay dos aproximaciones y
Hay personas que lo consideran de una manera, que se debe hacer de una manera y quien lo considera que tiene que ser de otra. Pero bueno, antes de eso, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de data mart, podemos decir. Un data mart sería de tipo dependiente, si se considera que es un subconjunto, o sea, una partición del data warehouse, o independiente si fuese, pues eso, silos independientes, que sí, que si los llegásemos a unir todo, pues diesen lugar al data warehouse, ¿vale? O sea, podemos ver, esto es como decir, imaginemos que tenemos una aproximación, es decir, tenemos, este es el data warehouse, y la primera aproximación sería decir, pues mira, nos imaginamos que tenemos aquí subdivisiones, ¿vale? Que este es un data mart, este es otro data mart. Esto sería como decir, ¿veis? Estamos haciendo subdivisiones. Eso es una aproximación, pensarlo así. Y otra aproximación sería decir, pues no, mira, yo tengo un data mart, tengo otro data mart, otro más y otro más. Y si los uniera todos ellos, pues eso sería el data warehouse. ¿Vale? Esas son las dos filosofías que hay, como se quiera ver. Y de hecho, en eso, ya digo, hay dos definiciones muy claras o dos aproximaciones muy claras que son las que defienden Kimball y Aymon, ¿vale? Kimball y Aymon son, sin duda, dos de los principales referentes en este ámbito, o sea, son autoridades, ¿vale? O sea, igual que si de modo general hablamos de quiénes son los padres del BI y decimos que son Kaplan y Norton, que es así, pues en el ámbito de Data Warehouse, Atamar, todo esto, pues estos son como dos de los grandes referentes. De hecho, algunos de los libros que os puse como bibliografía recomendada son los de Kimball y los de Aymon. Ambos tienen varios libros, son todos muy buenos y son libros que son para tener de cabecera, ¿vale? Yo tengo varios de ellos y son dos libros, pues son autores muy reputados en este ámbito, ¿vale? Pero los dos tienen unas pequeñas diferencias en cómo lo visualizan uno y otro. Fijaros, para Aymon, un data warehouse dice que es una colección de datos orientada a un tema específico, eso sí, como hemos dicho hasta ahora, integrada, variable en el tiempo y no volátil, que soporta un proceso de toma de decisiones. Y Kimball, sin embargo, dice que es una copia, ¿vale? Una copia de las transacciones de datos específicamente estructurada para la consulta y el análisis, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí ya empieza a haber una diferencia. O sea, esto dice que es una copia y esto dice que son, pues, como elementos diferentes. O sea, aquí ya están las definiciones un poco distintas. Que ahora lo vamos a pintar un poco mejor para que se entienda, pero os lo cuento ahora viéndolo en la siguiente imagen. A ver, veo que por aquí Jesús ha dicho algo. Dice, los datamart que componen un warehouse son redundantes o los registros solo pueden estar en un datamart. Podrían llegar a ser redundantes, pero en un ámbito de BI, en general se busca que no haya redundancia, ¿vale? En general, se busca que no haya redundancia. Si estuviésemos en un ámbito de Big Data, por ejemplo, sí es más habitual que exista redundancia de datos. En un ámbito de BI se espera que menos. Si hay algo, no pasa nada. Yo digo que a mí tampoco me gusta ser estricto nunca, pero lo más habitual es que no la haya. ¿Vale? O que haya poca redundancia. Es lo que se espera. Vale, pues bueno, eso es lo que dice que es un Data Warehouse, Kimball y Aymon. Y un Data Mart, ¿qué nos dice Kimball y Aymon qué es? Pues fijaros, aquí es donde se ve la diferencia clara. Aymon nos dice, un Data Mart es un subconjunto lógico. ¿Vale? Dice Roger, si nos puedes compartir los libros me interesa. Sí, pues luego os lo publico de alguna manera, ¿vale? Lo pongo como mensaje o lo digo en la próxima clase o sí, lo miro y os digo luego los nombres. Pero vamos, ya te digo, si en la guía académica, en la guía de la asignatura, me parece que yo os puse uno como recomendado, que no me acuerdo si era el de Kimball o de Aymon, pero los dos tienen varios, ¿eh? O sea pero vamos, que lo busco y lo digo porque los tengo ahí en la mesa, o sea que luego os pongo el nombre de alguna manera. Ahora lo publico. Bueno, en la mesa no, tampoco soy tan friki, lo tengo en la librería, que no estoy todo el día leyéndolos. Pero bueno, ahí está. Lo que decía Aymon. Aymon dice que un datamart es un subconjunto lógico, ¿vale? Lógico es como virtual, vamos a decir. Dependiente de un almacén más grande. El almacén más grande es el data warehouse, ¿vale? O sea, esto nos está diciendo, Aymon viene a decir
que para un data warehouse es algo como esto, ¿vale? Como lo que he hecho yo aquí, o sea, son subdivisiones lógicas, ¿veis? Que está subdividido lógicamente. Eso es para Ayman. Y sin embargo, para Kimball, ¿qué es un datamar? Pues Kimball dice lo contrario. Dice un datamar es un subconjunto físico independiente que conjuntamente con otro datamar conforman un almacén de datos más grandes, que sería el data warehouse, ¿vale? O sea, esto sería lo que dice Kimball y esto sería lo que dice Ayman, ¿vale? Y lo que os decía antes, esto es como el misterio del huevo y la gallina, ¿vale? ¿Qué fue antes, una cosa u otra? Claro, pues con eso en mente, que acabamos de decir, pues para Kimball la idea es que primero se conforman los datamart, ¿vale? Se van conformando los datamart, o sea, tú dices, venga, un datamart, pues para, yo qué sé, para ventas. Luego aquí un datamart a lo mejor para las compras, un datamart para recursos humanos, ¿vale? Entonces, cuando vas haciendo un datamart específico para cada área, y cuando tienes varios, pues ya llegas a conformar, veis que la flecha va hacia arriba, ¿no? La flecha va hacia arriba, llegas a conformar lo que sería el data warehouse, ¿vale? Y para Aimon, pues sería al revés. Aimon dice que primero lo que surge es que lo correcto es crear primero el data warehouse, ¿vale? Primero creas el data warehouse y luego vas haciendo subdivisiones para conformar, subdivisiones lógicas para conformar los diferentes datamart, ¿vale? Esta es un poco la idea. Por eso os digo que, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues fijaros, este dice primero, pues que es los huevos, ¿no? Pues que son como más pequeños y luego todo junto pues forma esto. Y este pues al revés, ¿no? Pues primero viene lo grande y eso da lugar a sus diferentes hijos. Bueno, como queramos verlo. Eh, Fijaros, aquí no hay una verdad absoluta y lo que puedo deciros... Sí, María José dice que una pregunta. Escríbeme la pregunta o dímela si quieres de palabras sin problema, como quieras. Que ahora después os voy a plantear yo otra y a ver qué me decís. Pero espero primero a ver qué me dices. Entonces, uno defiende el concepto de datamar dependiente y otro de datamar independiente. Claro, exactamente. Fíjate, aquí lo pone. Aymon dice que es dependiente, perdón que lo he tachado, y este dice independiente. ¿Veis? Eso es. Porque uno dice que es un subconjunto lógico, o sea, lógico significa virtual. Y otro dice que no, que son cosas independientes que vos, si quieres, las unes y da lugar a la data warehouse. Vale, de nada. Vale, pues os hago una pregunta, fijaros. Y ya digo, que esto no lo dicen los libros, ni lo dice ni Kimball ni Aymon, ni nadie. Lo digo yo. Solamente y pudiéndome equivocar, pues como muy frecuentemente hago. Pero, pero bueno, yo os digo, yo me dedico a visitar muchas empresas y hemos implantado muchos BIs. Aún así puedo tener una visión sesgada, ¿eh? Pero bueno, fijaros, ¿qué creéis que más habitualmente yo, al menos, me he encontrado en startup o en grandes empresas? ¿Qué modelo creéis que más habitualmente, cuando yo veo una empresa y es una empresa pequeña que ha salido hace poco al mercado y tal, qué modelo suele tener más una startup? ¿Este, el de Kimball o el de Ayman? Y una empresa muy grande, histórica, yo que sé, imaginaos un Telefónica, un Resol, una empresa de ese estilo, ¿qué es lo más habitual que yo me encuentre cuando voy a verlos? Decidme, ¿la startup qué? ¿Kimball o Aymon? Os pregunto primero por la startup. Startup, ¿Kimball o Aymon? ¿Qué creéis que hace una startup cuando empieza? Más habitualmente, ¿va haciendo pequeños almacenes y luego llega a conformar uno grande? ¿O parte de un almacén grande y luego lo va subdividiendo? Vale, Aymon, ¿vale? Veo que decís Aymon. Empresa que empieza a hacer, dices Kimball. O sea, vamos, dos Aymon y dos Kimball. Venga, vamos a desempatar.
que ojo, que esto no tiene por qué ser ciencia cierta, yo os digo lo que yo me he encontrado, que no sé, tampoco voy a quererme yo poner por las nubes, a lo mejor he visitado, no sé, hemos implantado VIs o hemos visitado, no sé, 50 grandes y 50 pequeñas, por decir algo, pero bueno. Vale, veo que hay 3 Kimball, 2 Simon. Jesús dice, no creo que una startup tenga tantos datos como para hacer varias bases de datos. O sea que te vas más a Kimball, supongo. Bueno, 3 Kimball y 2 Simon tenemos. Bueno, pues todos podéis estar acertados, ¿eh? Ojo que no os estoy corrigiendo porque esto no es algo que yo haya medido y además ya digo que yo puedo tener una visión sesgada. Pero yo me he encontrado más un modelo de tipo Kimball en las startups, ¿vale? En la mayoría de startups que yo he visitado me he encontrado más un modelo de tipo Kimball. Y cuando he ido a empresas muy grandes me he encontrado más algo de tipo Iman. ¿Por qué me he encontrado yo creo que eso? Bueno, pues tenéis razón, ¿eh? Lo que dice Jesús es totalmente válido. Dice, ¿no crees que una startup tenga tantos datos como para hacer varias bases de datos? Ya, no tiene tantos datos, pero lo que yo sí he visto algunas veces es que startup, me refiero a startups que van creciendo, ¿eh? O sea, no una startup que está ahí en pequeñito y no tiene nada. Me refiero a una startup que va evolucionando, que va creciendo, ¿vale? Pues yo me he encontrado eso porque muchas veces una startup cuando empieza, pues empieza mirando en pequeñito y dice, bueno, mira, empieza su operativa y dice, mira, que ya empezamos a vender. Y cuando ya ven que empiezan a vender y ven que ya tener las cuentas puestas en un Excel se les queda pequeño, pues dicen, vamos a generar nuestra primera base de datos de ventas, ¿vale? Entonces se crean una primera base de datos de ventas. Además, lo normal es que vayan por este orden. Luego después empiezan ya a tener pues contactos con clientes, ¿no? O en paralelo. Entonces empiezan a crear una segunda base de datos, pues para tener información a lo mejor de los clientes, los contactos, el tal, el cual. Luego ya dicen, mira, es que ya empezamos a tener el catálogo de productos que teníamos, que antes vendíamos 4 cosas, ahora vendemos 500. Necesitamos tener una base de datos también que nos permita almacenar el stock, el no sé qué, no sé cuántos. Y crea una nueva, que a lo mejor es ya la de productos, ¿vale? A lo mejor no recursos humanos, esta más tarde, pero la de productos, una de productos, ¿vale? Con las familias, las agrupaciones, las jerarquías, etcétera. Y van creciendo y creciendo y a partir de ahí pues llega un momento en el que llegan a conformar pues algo más grande, de modo virtual sería que sea el Data Warehouse. Eso es lo que más me he encontrado yo en startup. Startup, ya digo, no que están ahí todavía empezando, sino que ya van teniendo una evolución. O sea, me refiero a una startup con éxito, que lleva ya pues unos años en el mercado. Y por el contrario, yo sí es verdad que muchas veces me he encontrado en empresas grandes pues estructuras más monolíticas, más enrevesadas. De hecho, cuando también, claro, yo es que muchas veces me he visto involucrados en proyectos que han sido de tratar de desenmarañar pues un lío que tenían estas empresas muy grandes. Entonces, a veces yo me encontré esta situación de que llega una empresa muy grande y de repente pues tiene una situación de negocio que les hace ver que esa forma en la que están almacenando los datos no les funciona bien porque es muy ineficiente. Y entonces llaman a especialistas de BAs y especialistas técnicos que lo que tratan es de desenmarañar todo aquello y de generar almacenes más pequeñitos que sean más fácilmente consumibles y tratables. Y entonces a partir de esto tan grande empiezan a generar subdivisiones para un mejor procesamiento. Entonces, esto yo me lo he encontrado a veces en empresas, ya digo, grandes que han ido evolucionando, pero sin esa visión inicial y bueno, pues que ahora tienen que desenmarañar todo aquello. Yo eso, por ejemplo, me lo encontré hace unos años, pues en bueno, no voy a decir aquí nombres de empresas, pero una empresa muy grande aquí de España, sabéis que antes estaba Galerías Preciados, pues otra que no es Galerías Preciados, pero de ese estilo, muy famosa. Bueno, pues esta otra empresa muy famosa, por ejemplo, hasta hace unos años solamente vendía en tiendas físicas, solamente vendían en tiendas físicas. Tenían unos grandes centros comerciales en casi todas las ciudades grandes de España y vendían físicamente en ellas. Y llegó un momento, año 2000, no sé si fue 2008 o 2010 o por ahí, en el que empezaron a montar un e-commerce. Montaron un e-commerce para que la gente pudiera comprar por de sus casas. Y lo que les ocurrió fue que se metieron en un lío terrible porque la forma en la que estaban almacenando sus datos pues era una manera de este estilo. Un gran almacén sin subdivisiones, sin data más, sin nada. Y ocurrió que lanzaron al mercado
el e-commerce, que técnicamente estaba bien, pero cuando se encontraron que tenían miles de usuarios concurrentemente comprando y por tanto haciendo consultas a la base de datos, pues la página se caía, se bloqueaba, no funcionaba, era una cosa terrible. Y entonces lo que tuvieron que hacer es, pues, bueno, tuvieron que parar el e-commerce, tuvieron que reconstruir todo y trabajaron justamente en eso, en desenmarañar todo este lío y llegar a generar estos subdivisiones que se llaman los datamart, ¿vale? Entonces, bueno, yo os digo que esto no es una ciencia exacta y yo os digo lo que me he encontrado, no tiene por qué ser así, lo digo con todas las reservas, pero bueno, yo normalmente me he encontrado más Datamart, o sea, Kimball en startup, Aimon en grandes. Yo, ¿eh? No, que no tiene por qué ser así. Bueno, y ya por último, o no, no por último, pero hablando de componentes, ya hemos hablado de los data warehouse, también es importante hablar de los famosos data lake, ¿vale? Data lake. Data lake, ya habéis dicho antes, supongo que conocéis lo que es, o laguna de datos, creo que lo habéis llamado también, o lago de datos, como queréis llamarlo. Bueno, el data lake es un concepto que lo he puesto en este tema y lo he puesto en esta asignatura por comentar simplemente que no pertenece, el data lake no pertenece, y lo tacho así de drástico, al concepto de BI, al menos siendo purista, ¿vale? Al menos siendo purista, no pertenece al concepto de data lake. Un data lake es un gran almacén de datos, muy gran almacén, que puede ser un muy gran almacén de datos, que tiene esa similitud con el Data Warehouse, que está orientado a almacenar datos, sí, pero el Data Lake no sigue la misma filosofía que el Data Warehouse. En el Data Warehouse decíamos que íbamos a almacenar información muy estructurada, muy organizada, muy tabulada para favorecer el análisis y que íbamos a intentar almacenar lo estrictamente necesario o un poquito más. En el Data Lake la filosofía es diferente. El Data Lake es un gran almacén de datos que no está orientado a una muy rápida recuperación. Estamos orientados a un gran almacenamiento, con la idea de que en él podamos guardar lo que preveemos que vamos a utilizar de modo próximo e incluso lo que prevemos que vamos a utilizar en un futuro lejano o más aún, en el que almacenamos información o componentes, información me refiero a incluso pueden ser datos, textos, vídeos, todo lo que queramos, que no tenemos muy claro ni siquiera si en un futuro lo vamos a utilizar. ¿Vale? Es decir, yo tengo mi empresa y voy generando mi empresa, pues no sé, es un e-commerce, me da igual, lo que sea. Y ahí se van generando datos todos los días, ¿no? De los productos que me compran, que me venden, me devuelven, un montón de cosas. Pero imaginaos que también mi empresa tiene redes sociales. Y yo con las redes sociales no tengo previsto hacer nada. No tengo pensado hacer ningún proceso de analizar qué se dice en las redes, ni qué hago con ello, ni identificar clientes, ni nada. A lo mejor yo no tengo ninguna intención a día de hoy, ni siquiera ningún pensamiento. Bueno, pues sería lógico, sería válido pensar en almacenar esa información en un data lake simplemente con la intención de que quizá en un futuro eso me pueda llegar a ser útil y cuando se me ocurra el caso de uso, pues ya tenga yo ahí mi almacén de datos que pueda pulir, que pueda trabajar y que pueda ya extraer luego y quizá llevarme parte ya una vez procesado a un data warehouse para trabajar con ello. ¿Vale? Pero ya digo, eso es filosofía muy de Big Data, no es filosofía de BI, ¿vale? Así que ya digo, importante sí, tengamos en cuenta que eso existe, eso está ahí, pero es más del otro ámbito, ¿vale? Eso, eso sería. Eh, ahora, como os decía siempre, esto es lo que dice la teoría y esto es lo que nos dicen los libros. Y si somos puristas. La realidad también os digo que es que las cosas van cambiando con los años y el mercado también, o sea, la demanda de los clientes nos va llevando a que cada vez las soluciones de BI incorporen más características que no son propias de un sistema de BI, ¿vale? Es decir, si somos puristas, un sistema de BI trabaja únicamente con información estructurada, mira desde el pasado hasta el presente, no hace pronósticos, todo eso es BI. Pero a veces sucede, como yo os dije el otro día un poquito, que esto se malversa. O sea, a veces el mercado nos lleva a hacer cosas raras y hacer que en el ámbito del BI
a una plataforma que sea de BI pura y dura, incorporemos conceptos o funcionalidades que no pertenecen 100% al BI. Esto, por ejemplo, nosotros, en mi empresa, considero que fuimos pioneros en ello. Nosotros desarrollamos una solución de BI y en un momento dado empezamos a desarrollar algo en el año, fijaos, os hablo del año 2016, que ahora esto parece una tontería, o lo que voy a decir os parece una tontería porque ya todo el mundo estamos súper habituados a los LLMs y al ChatGPT y a todo eso. Pero nosotros, por ejemplo, en el año 2016 a nuestra solución de BI le incorporamos la posibilidad de hacerle consultas en lenguaje natural y de decirle a nuestra plataforma, oye, genera una gráfica de la evolución de las ventas y tal, y que procesara el texto que le estábamos diciendo, ¿vale? Eso, siendo purista, no pertenece al ámbito del BI, porque ya estamos incorporando capacidad de procesar lenguaje natural, ¿vale? Pero ya digo, el mercado a veces nos lleva a esas cosas. De hecho, a día de hoy, Power BI, por ejemplo, que Power BI viene de ahí, ¿no? De Power Business Intelligence, pues incorpora ya esa capacidad. Esto a nosotros nos hacía antes muy diferentes hace unos años, ahora ya lo incorpora. Power BI, por ejemplo, el poderle consultar cosas en lenguaje natural. Y eso ya pertenece más a otro ámbito que no es el puro del BI, ¿no? O incluso hay soluciones de BI en el mercado que van incorporando capacidades de pronosticar, pues no sé, la evolución de las compras, de las ventas, etcétera. Pues también, pero eso no es tampoco, siendo purista, tampoco pertenece al ámbito del BI. Lo que es que las soluciones que arriban al mercado, pues van teniendo esas capacidades que no pertenecen siendo estricto al ámbito del BI, sino a otros tipos de ámbitos como más podría ser el Big Data. ¿Vale? Por eso, también a veces podemos encontrar incluso alguna solución en el mercado que se autodenomina solución de BI, en el que vemos que a lo mejor es capaz de procesar, pues yo que sé, de conectarse con una red social y de sacar no sé qué valor de ahí, procesar un mensaje de una red social y sacarme una gráfica con los mensajes que son positivos, negativos o neutros, ¿vale? A veces nos encontramos esas cosas. Pero yo digo, ciñéndonos a los libros, eso no pertenece a las características clásicas de un sistema de BI. ¿Vale? Entonces, ya digo, lo cuento para que si luego veis algo en el mercado me digas, bueno, y lo que nos ha dicho Arturo no es así. Es así en la teoría, lo que es que luego en la práctica pues se van haciendo pues estas triquiñuelas que nos encontramos. ¿Vale? Que es así, que es que el mercado nos va llevando a eso, ya está. Pero es que eso es inevitable, es como cuando hablemos en la siguiente asignatura, por ejemplo, os hablaré en detalle de los CRMs y un CRM es Customer Relationship Management. Son herramientas que tienen que tener información del trabajo, o sea, de la interacción que se va teniendo con el cliente. Y a veces a día de hoy en el mercado te encuentras que los CRMs ya tienen, pues yo qué sé, sistemas de gestión de proyectos. ¿Qué tiene que ver la gestión de un proyecto con lo clásico que ha salido un CRM? Que es más para la gestión de oportunidades, ventas, ese tipo de cosas. Entonces, ya digo, poco a poco los conceptos pues van evolucionando, ¿no? Van evolucionando. Pero vamos, quedémonos con lo que es en definición y con lo que hay luego en el mercado. Bueno, y considerando eso, pues, ¿cuál es la arquitectura que habitualmente tienen los sistemas de BI? O sea, ya hemos dicho las capas que hay. Pues la arquitectura de un sistema de BI, típicamente, ¿cuál es? O sea, arquitectura a nivel de si normalmente pues, son sistemas on-premise o cloud o cómo son, ¿no? Bueno, pues aquí os cuento también. En general, yo os diría que la tendencia actual clara es que las soluciones de BI sean soluciones cloud, ¿vale? De modo general, las plataformas, a mí se me hace raro, no se me viene ahora mismo a la mente, se me vienen muy pocas solamente soluciones de BI que no tengan versión 100% cloud. Hay algunas, ¿eh? Pero la mayoría están apostando por servicios cloud. Aunque es cierto que hay algunas plataformas que también se ofrecen en formato totalmente on-premise. Esto pues suele ser habitual y los clientes suelen quererlo on-premise pues cuando trabajan con datos quizá muy sensibles o en entornos muy específicos, ¿vale? Hay todavía entornos muy específicos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con banca o incluso sanidad, más sanidad incluso que banca, donde, bueno, pues el tratamiento de los datos está muy, bueno, pues muy controlado y tiene que haber pues unos protocolos muy estrictos. Y es verdad que, ya digo, pues que hay sectores en los que todavía
pues hay restricciones a la hora de implantar soluciones en cloud y por eso pues a veces se opta por herramientas que tienen versión on-premise, ¿vale? O por soluciones cloud, pero que se puedan desplegar en nubes privadas. Esa también es la otra opción. Pero ya digo, la tendencia quizás general está siendo nube pública, nube privada y en algunos casos especiales on-premise. En cualquier caso, en la siguiente tabla lo que os quería mostrar es que en este mundo las cosas normalmente no son blancas o grises, ¿no? O sea, perdón, blancas o negras. También muchas veces hay pues diferentes escalas de grises, ¿no? Y lo que os quería señalar es que pues hay diferentes niveles, La tendencia es que sea 100% SaaS, ¿vale? En muchos de los casos es SaaS. Y ya digo, en el otro extremo estaría 100% on-premise. Pero bueno, os quería señalar aquí con esta tabla, pues que hay puntos intermedios. Por ejemplo, pues ya veis, en un nodo de tipo colocation, que lo hemos dicho aquí, ¿no? Pues aquí lo que te da este tipo de infraestructura, pues es, bueno, tú tienes que gestionarte todo, lo que te da este tipo de infraestructura es que tú gestionas todo, o sea, los datos, la aplicación, la base de datos, sistemas operativos, virtualización, gestionas todo, menos lo que sea el data center, que es otro dato gestionado. Otra solución intermedia muy típica es el hosting, ¿no? Esto es lo típico con las páginas web, ¿no? El hosting, que tú te gestionas los datos, la aplicación, la base de datos, los sistemas operativos, pero el sistema te da autogestionado pues el servidor, la red, el data center. Y luego tendríamos el IaaS, que ya veis es infraestructura como servicio, el PaaS, que es Platform as a Service, o sea, plataforma como servicio, o sea, tú gestionas únicamente los datos y la aplicación y todo lo demás te lo autogestionado. Y el último nivel, ya en el que menos gestionas tú, sería el SaaS, que solamente le pasan los datos y todo lo demás te da autogestionado. Esto, por ejemplo, pues es lo típico de, yo qué sé, de Qlik, por ejemplo, ¿no? Qlik es una plataforma 100% cloud. Bueno, ClickSense versión cloud, estoy hablando, que también hay opciones de darlo on-premise. Pero bueno, ClickSense versión cloud, pues eso es una plataforma en la que tú accedes con un usuario y un password, como accedes a la página del banco y ya está. Y te tienes que encargar únicamente de conectar a la fuente de datos, o sea, tú gestionas los datos y todo lo demás te lo da autogestionado. ¿Vale? O sea que hay diferentes escalas de grises, como digo. Por tanto, ¿cuál sería a alto nivel la estructura de un sistema de BI? Pues bueno, estas serían las tres capas que hemos dicho antes, ¿no? Capa 1, capa, perdonad, capa, ay, qué horror siempre como pinto, perdón. Capa número 2, ahí. Capa número 2 y capa número 3, ¿vale? O sea, la capa de los datos, de la información y conocimiento y ya de la explotación, vamos a decir, ¿no? De los reporting y del análisis. ¿Qué es lo que estamos representando aquí? Pues bueno, ya veis, en la capa 1 está muy claro lo que dijimos. La mayoría de los casos son fuentes internas de datos, aunque a veces se complementa pues, con fuentes externas, con otras bases de datos que anden por allí, con otras fuentes, ¿vale? Es la capa que se encarga de gestionar todo tipo de conectores. Veis que aquí están las líneas, todos los conectores. Y esa capa, pues lo que se hace a partir de ahí es mediante el proceso de TL, ¿veis? El proceso de TL. O sea, aquí entran en juego todas las herramientas específicas para extraer, transformar y cargar los datos. A veces se hace ETL, ¿vale? Aquí un matiz importante. A veces a lo mejor habéis visto las siglas ETL y a veces también es ELT, ¿vale? Eso es simplemente el orden de lo que queramos. O sea, ETL significa extraer, transformar y luego cargar los datos en los almacenes, que los almacenes, este es el Data Warehouse y estos son los Data Mart, veis que están por aquí, ¿no? Entonces, a veces se hace de esta manera, ETL, extracción, transformación y carga de los datos, pero a veces también puede ser que veáis las siglas ELT, que sería extraer, guardar aquí los datos y luego transformarlos, ¿vale? Existen esas dos vías. Ahora bien, en un ámbito del BI, tened en cuenta lo que os he dicho antes. Yo os he dicho que la idea es que en el Data Warehouse y en el Data Mart guardemos la información lo más organizada posible y lo más estructurada para luego favorecer que el proceso de análisis sea muy rápido, ¿no? Eso es lo que os he dicho. Entonces, con eso en mente,
En un ámbito de BI, ¿qué es más habitual que se realice? ¿Un proceso de tipo ETL, extraes, transformas y luego cargas? ¿O al revés? ¿O extraes, cargas y luego ya te encargas de arreglarlo y de transformarlo? Pues lo más habitual es que sea ETL, efectivamente. Eso es lo más habitual. A veces no se hace eso por situaciones complicadas, por situaciones raras. Puede ser, sí. De hecho, en Power BI os enseñaré que se puede hacer una cosa, se puede hacer otra. Pero es más habitual, sí, que se haga un proceso de ETL si seguimos a la filosofía de que tú de que en el almacén de datos pues guardes las cosas bien organizadas. ¿Vale? Por eso normalmente en esos gráficos se pone ETL como tal. Bueno, pues los datos se almacenan y luego, ¿qué pasa? ¿Veis? Aquí aparecen estas dos cositas que no las hemos dicho hasta ahora, perdón, que son los posibles procesos y los cubos OLAP. Esto es simplemente que, bueno, a veces pues es necesario incluso postprocesar los datos. O sea, tú ya tienes los datos ahí, pero cuando lo pasas a extraer, pues a veces es necesario postprocesarlos, o sea, hacer algún tipo de ajuste adicional. Pues yo qué sé, con las fechas que han venido cambiadas tal cosas y fusiones y hacer no sé qué. Eso sería un postprocesamiento. Y luego, adicional, esto es optativo, pero a veces existe también por aquí vinculado el concepto de cubo SOLAP. ¿Vale? Un cubo lab, no me voy a meter en ello, seguro que sabéis lo que es, pero bueno, es una técnica pues, de almacenamiento, bueno, de gestión de los datos para favorecer consultas que son que vinculan diferentes dimensiones y que sabemos que son recurrentes, vamos a decir, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, pues sé que habitualmente consulto pues algo que implica tres dimensiones habituales, pues imaginaos, facturación por tiempo y por comercial, ¿vale? Eso implica tres dimensiones. Pues podemos diseñar un cubo lab que, bueno, que es una técnica que nos va a servir para que consultas que implican diferentes consultar, o sea, recuperar datos de diferentes dimensiones, pues se encuentren optimizadas y puedan recuperarse de una manera más rápida. Pero digo, no voy a meter mucho en eso, no es lo más habitual que sean necesarios en el cubo SOLAP si el proceso de tela sea adecuado y el data warehouse tiene la información bien organizada. Pero bueno, también puede ser a veces que sean técnicas de ese estilo u otras, ya digo, a veces se participan tablas, indexan, ahí ya es un tema más de DBA, que tampoco nos vamos a meter, pero sí que a veces hacen esos juegos, ¿no? O lo que decía, tablas resúmenes consolidadas, jerarquías, bueno, pues todo lo que tenga que ver con permitir luego una recuperación más rápida. Y bueno, y luego ya en la tercera capa, que sería la de la consulta, pues ¿qué es lo clásico que esté? Bueno, de los cubos esto hemos hablado, pero lo habitual pues es eso, que podamos generar informes o dashboard, ¿vale? Informes o dashboard. Esto ya veremos en la otra asignatura qué es diferenciar de un informe a un dashboard. Pero bueno, estas dos cosas. O incluso, fijaros, aquí os he metido algo que esto es un intruso. Esto es un intruso claro que he puesto por aquí Machine Learning, porque, ya os digo, siendo puristas, el BI no tendría por qué tener Machine Learning. ¿Vale? El Machine Learning nos sirve, ya es orientado más, y esto no es un tema que esté orientado a ver el pasado y a ver... No se considera que el Machine Learning pertenece de manera nativa a lo que sería el ámbito del BI, ¿vale? Esto estaría más en un campo más de Big Data o algo así. Pero bueno, sí que es verdad que lo he querido poner porque como el mercado, ya digo, que nos va llevando estas cosas, pues a veces te puedes encontrar soluciones de BI que incorporan pues capacidades de Machine Learning o técnicas avanzadas de este estilo, ¿no? Incluso que a veces te sacan un pronóstico, te hacen cosas así. Pero ya digo, eso con cuidado porque eso se sale del concepto clásico de lo que es el BI. De hecho, si hablamos de modo clásico, pues diríamos que este sería el ámbito de actuación de lo que sería el Business Intelligence y este sería el del Business Analytics. O sea, cuando hablamos de Business Intelligence, estamos hablando de soluciones que son capaces de analizar datos que ya han sido generados y que, por tanto, están orientadas a darnos información de qué es lo que ha pasado o, como mucho, qué es lo que está pasando en este momento. ¿Vale? O sea, el Business Intelligence mira del presente a atrás y el Business Analytics mira del presente hacia adelante. ¿Vale? Por eso aquí ya sí que se podrían incorporar técnicas, pues no sé, para hacer pronósticos, por ejemplo, de tipo Machine Learning. En Business Analytics sí sería pues perfectamente válido, pues yo que sé, utilizar algoritmos de los que sean, de los que he visto de Machine Learning, ¿no? Pues un árbol de decisión, un random forest, un gradient boosted, pues se podrían hacer todos esos aquí, podría incorporarse porque eso tendría esa orientación más a futuro. Esa es la idea, ¿vale? ¿Veis? El plan sería
que el Business Intelligence tiene más vinculación con la analítica descriptiva, o sea, qué fue lo que ocurrió, y el Business Analytics es más bien predictiva o prescriptiva. ¿Vale? Predictiva o prescriptiva. En cualquier caso, no nos confundamos o no nos dejamos llevar por la palabrería. Que el Business Analytics mire hacia adelante y el otro mire hacia el pasado, no significa que uno sea mejor o peor que otro. O sea, nos puede parecer muy emocionante y muy chulo tratar de prever el futuro, pero a veces entender lo que ha ocurrido es igual de importante o más. ¿Vale? Entonces, no es tontería. O sea, no, el Business Analytics no ha desbancado el Business Intelligence, que son cosas distintas. Es diferente mirar, pronosticar qué es lo que va a ocurrir o, por ejemplo, si ha fallado lo que sea, las campañas de marketing, analizar por qué han fallado, eso lo harías con Business Intelligence. Entonces, no es más interesante una cosa que otra. ¿Vale? O sea, que cada uno tiene su ámbito de actuación. No es una cosa la antigua y otra cosa la moderna, no. Bueno, dicho eso, bueno, aquí os ponía un gráfico, creo que aquí hay algún componente que ha cambiado, que ya no se llama así como tal, pero bueno, nos da igual. Lo que queremos hacer es que veis, esto por ejemplo sería una arquitectura pues hecha con soluciones de Microsoft, que más o menos tiene la estructura que hemos dicho antes de las tres capas, ¿no? Veis, aquí tendría la capa pues de los datos, perdón, aquí tendríamos luego ya la de la información y el conocimiento, como hemos dicho, y por aquí ya, estos incluso están los cubos Solap y esto tal. Y luego aquí incluso tendríamos ya la capa última, que sería la de las consultas. ¿Vale? Ya veis, aquí hay veces hay cosas mixtas. Aquí, por ejemplo, he metido un Azure, bueno, este, por ejemplo, el Data Lake, que esto ya dije que era más de Big Data. Pero bueno, estas son un poco las tres capas que tendríamos, ¿no? Una, dos, tres. Una estructura muy sencilla. Y aquí veis, aquí sin embargo sí que os muestro una estructura hecha con, bueno, principalmente con productos de Microsoft, pero que esto ya no es VI sin más, esto ya es algo... Además he querido poner una imagen antigua para que vierais que esto ya estaba inventado hace tiempo, ¿vale? Veis que he puesto una de 2019, o sea que la he querido poner a posta, para que vierais, pues, bueno, pues una arquitectura ya bastante más compleja, ¿no? Una arquitectura bastante más compleja en la que aquí se mezcla ya de todo. Aquí ya se está mezclando VI con Big Data, con todo, o sea, está esta capa que sí, podríamos decir que es la capa primera, la de los data source, pero veis que estamos metiendo aquí pues datos que son estructurados y también datos no estructurados, ¿vale? Ves que hay aquí no SQL, que el no SQL no sería lo más típico dentro del BI. Luego aquí está toda la parte de procesamiento, pero también con scripting, con Python, etcétera. Y luego aquí, pues ya la capa última, ya incluso hay capas de IA, pura y dura, ¿vale? O sea que aquí ya hay Azure Cognitive Service, hay Azure Machine Learning, que esto ya sí que pertenece más a Big Data. Esto ya es una mezcla un poco entre Big Data y BI. Bueno, segundo punto, pasamos a él. Y aquí simplemente pues hablar un poquito acerca del ciclo de vida de un proyecto de BI. ¿Vale? Estos dos puntos casi los vamos a ver casi que juntos, o sea que esto nos queda poco, ¿vale? Pero bueno, vamos a comentar esto un poquito. Bien, lo que os decía, un proyecto de BI, o sea, la implantación de un proyecto de BI es algo que se puede considerar complejo, ¿vale? O sea, implantar un sistema de BI no es algo que se haga de un día a otro, ni es algo que pueda hacer un único profesional. Lo normal es que sea un proyecto, como he dicho antes, que requiera semanas o meses de trabajo y que requiere de la intervención de diferentes tipos de profesionales. Unos de carácter más técnico, otros de negocio y otros de gestión puro y duro a nivel de proyectos, ¿vale? O sea, project manager como tal. Ahora os voy a hablar después de los diferentes roles que hay y de cómo interactúan en cada una de las fases. Pero bueno, por ver primero las fases, así por encima. Pues fijaros, en realidad un proyecto de BI, la implementación de un proyecto de BI no es muy diferente a la implementación de un proyecto software de otro tipo. Lo que pasa es que tiene fases muy marcadas y tiene alguna característica interesante. Bueno, veis, primero, el proyecto siempre empieza pues como cualquier proyecto, ¿no? Con una planificación, luego con una definición de requisitos y luego con una parte central en la que se hace el modelo dimensional, el diseño físico, luego viene el proceso de TL y la implementación, ¿vale? Ese digamos que es el flujo central. Lo que sucede es que en paralelo pues hay otros dos subflujos que están relacionados. ¿Qué ocurre? Pues que cuando llegamos al final, aquí hay digamos que dos opciones. Bueno, primero en paralelo, perdón. Mientras que se va haciendo este flujo, hay en paralelo dos cosas. Está, por un lado, un flujo bastante técnico,
que es el de diseño de la arquitectura técnica y la selección de los productos o de las tecnologías. Y por otro lado, otro subflujo, pues más de negocio, vamos a decir, en el que se especifica cómo tiene que ser la aplicación del BI y en el que se hace pues, el proceso más un poco más de consultoría, más de negocio. ¿Vale? O sea que aquí tenemos la parte central, estoy diciendo, y luego estas ramas que van en paralelo un poco más técnica y esto un poco más con visión un poco más de negocio. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegamos a término, cuando llegamos al final, pues aquí pueden suceder dos opciones. Puede suceder que pasemos a una fase de mantenimiento o puede suceder que pasemos a una fase de crecimiento, que es algo muy habitual, que es que, claro, fijaros, y aquí voy a decir algo muy interesante, muy importante, no sé si es muy interesante, ¿no? Pero muy importante, que a veces no se explica. A veces los fabricantes, ya digo que nosotros somos fabricantes de BI, a veces hay fabricantes que esto no lo dicen muy claro cuando se va a implantar un sistema de BI a un cliente, pero yo siempre lo digo, y por lo menos os lo digo a vosotros. Y es que cuando se implanta un proyecto de BI, a veces el cliente te pregunta y te dice, bueno, ¿y cuándo el proyecto va a estar terminado? Pues la respuesta honesta sería decir, nunca. El proyecto no se va a terminar nunca. Lo que se va a terminar es la implantación hasta el punto de que tú puedas ya tener tu usuario y puedas empezar a utilizarlo, que sería aquí, ¿vale? Ahí se termina la implantación y tú ya lo puedes utilizar. Pero el proyecto no termina ahí. No termina ahí porque no debe terminar nunca. Malo es que termine ahí, porque, y de esto os hablaré más en la otra asignatura, cuando tú has llegado a esta fase última, lo que sucede es que al cliente le has implantado pues, pues una solución con la que, si te lo ha pedido, le has desarrollado una serie de cuadros de mando, los cuadros de mando están compuestos por una serie de KPIs y lo pueden empezar a utilizar y ya analizar y filtrar y demás. Perfecto. Pero lo sano, lo adecuado y lo recomendado es que esos KPIs los estés monitorizando constantemente, su uso y estés validando si esos KPIs de verdad siguen siendo los interesantes para ti a la hora de monitorizar tu negocio y tus procesos. Porque lo más habitual es que no sea así. Lo más habitual es que, pasados unos meses, tu negocio haya cambiado y tengas otras nuevas problemáticas. De modo que sí, a lo mejor el 90% de los KPIs que tienes te siguen valiendo, pero lo normal, salvo en raras excepciones en las que una empresa hace lo mismo toda la vida y es que vende patatas fritas y vende siempre patatas fritas igual, salvo que eso sea así la historia, lo normal es que las empresas van evolucionando, van creciendo, se van externalizando, van haciendo nuevas alianzas, nuevos partners, nuevas gestiones, se internacionalizan, se fusionan. Lo normal es que las empresas van evolucionando. Y eso hace imprescindible que los KPIs se actualicen, o sea, que modifiquen la selección de KPIs que has hecho. A lo mejor tú de primeras has seleccionado 20 KPIs que son muy útiles para ti y luego esos KPIs ya dejan de tener sentido alguno de ellos y tienes que cambiar uno, otro, etcétera. Por eso, lo absolutamente normal es que esto sea un flujo de nunca acabar, en el que terminas aquí, pero luego entres en esta fase de mantenimiento, que es mantener lo que ya tienes, pero también de crecimiento, que es incorporar nuevos KPIs, añadir nuevas fuentes de datos, etcétera. Por eso, esto es un proceso que normalmente siempre pues está ejecutándose de esta manera hasta el infinito y más allá. ¿Vale? Eso es lo absolutamente normal. Por lo tanto, no, se considera que no acaba el proyecto como tal. ¿Vale? Acaba la implantación para que tú lo puedas utilizar, pero no acaba el proceso de crecimiento para, simplemente no por crecer por aquello de mejorar, sino de crecer para que siga estando vigente, que eso siga siendo de utilidad. ¿Vale? Bueno, y con eso pues pasamos al punto 3, que es el de los roles. O sea, vamos a hablar de qué roles, qué tipo de profesionales son los que están vinculados a este tipo de proyectos. Bueno, pues en realidad hay muchos roles que están implicados en todo esto. ¿Vale? Hay muchos roles que están implicados. Que los roles en el BI, algunos de ellos se parecen a los roles implicados en proyectos de Big Data, aunque hay algunos que son diferentes y que pues hacen necesario pues también saber sus pequeñas diferencias que pueda haber, ¿vale? Una cosa importante, y es que ya veis, tenemos, ¿cuántos perfiles de BI tenemos aquí? Os he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 perfiles de BI.
Bueno, esto no significa necesariamente que cuando tú vas a implantar un proyecto de BI tengas que ir con 8 personas diferentes, ¿vale? No es lo más habitual. Yo qué sé, nosotros cuando hacemos implantación de BI no vamos con 8 personas diferentes. Normalmente hay unas, no sé, hay 2, 3, 4 personas involucradas y lo que ocurre es que cada una de ellas ejerce varios roles relacionados, ¿vale? No, hombre, no va a ocurrir que el gerente del negocio sea el analista de datos o que, ¿vale? No sé, o que el arquitecto de datos sea el analista de negocio. Hay roles que son incompatibles a una misma persona, pero sí que ocurre que una misma persona aglutina varios de ellos. Pero bueno, vamos a hablar de roles que no necesariamente personas, de roles. Pues fijaros, en el ámbito de BI tenemos el gerente de negocio, que sería, bueno, tiene una cierta similitud. Ahora veremos las similitudes, pero bueno, en el ámbito del BI tenemos el gerente de negocio, ¿vale? Es como la persona que tiene la visión global. El arquitecto de datos es el data modeler o architect, o sea, el que modela, define la arquitectura de los datos y luego también pues lo favorece luego el análisis, favorece luego el trabajo con ellos. Administrador de base de datos, esto es un DBA clásico de toda la vida. Analista de negocio o consultor de negocio, como queramos llamarlo, es la persona que se va a sentar con los responsables, con los managers, ¿no? Para identificar qué KPIs necesita, qué dashboard, etcétera. El manipulador de datos. Bueno, pues este es el que transforma los datos, el que se encarga fundamentalmente del proceso de ETL, ¿no? Pues de convertir tipos, de convertir estructuras, ¿no? Pues bueno, darle sentido a todo aquello de una manera organizada y ponerlos todos en un mismo lenguaje. Luego estaría el analista de datos. Luego, el desarrollador de informes. Este es pues, el que ya define los informes y los pinta como tal. Y el científico de datos. Que este es un poco opcional, ¿vale? El científico de datos, bueno, esto estamos ahí en si pertenece aquí o pertenece más al Big Data. ¿Ves? Por ejemplo, en el Big Data sí que es absolutamente claro que hay un científico de datos, pero bueno, aquí este sería un poco opcional, ¿vale? Está ahí. ¿Qué ocurre? Lo que os decía, que a veces una misma persona ejerce varios roles. Pues no sé, a lo mejor, por deciros algo, el arquitecto de datos, pues a veces es el mismo que el DBA. Pues a veces puede ocurrir, ¿vale? Y a lo mejor es incluso el mismo, pues que no, eso suele ser. A veces también el analista de datos es el mismo que el manipulador de datos, ¿vale? A veces el desarrollador de informes es el mismo que el analista de negocio, que fijaros qué cosa tan rara, ¿no? Pero a veces puede ser, porque uno es el que ha entendido qué tipo de KPIs quiere y ya que lo ha entendido, pues los pinta, ¿vale? O sea que no hace falta 8 o 9 personas aquí, pero sí que esos roles están claramente identificados. De hecho, bueno, me salto esto abajo y luego vengo, aquí estarían un poco las equivalencias, ¿veis? En el ámbito del BI, pues el BI Manager es algo así como el CDO en Big Data. En el ámbito del BI está el Data Modeler, que sería como el Data Architect. En el BI tenemos un perfil que no existe en el Big Data, que sea el Business Analysis, el que analiza el negocio. Eso como tal no existe en el ámbito del Big Data. El DBA sería algo parecido al Data Engineer. El ETL Developer no existe como tal en BI, perdón, en Big Data. Este están los dos. Este puesto que están los dos, aunque aquí ya os digo que es opcional. Y bueno, y aquí el el Report Developer es algo así como el Data Artist. Bueno, que es algo que es como el que prepara los datos y los pinta para que se puedan comprender. ¿Vale? O sea, los pone, digamos, en bonito para que se puedan consumir y comprender. ¿Vale? Y bueno, y si nos vamos al flujo de antes que hemos dicho, del ciclo de vida, pues eso, ¿dónde llegan a formar parte cada uno o sea, ¿dónde intervienen cada uno de ellos, de los perfiles que hemos visto? Pues bueno, por lo normal suele ser algo como lo que vemos aquí, y es que al inicio pues están todos o casi todos, ¿vale? Están casi todos ahí. En la toma de requerimientos, pues ya veis, pues el que sería el analista de negocio, ¿vale? Luego por aquí ya veis, en cuestiones técnicas están los arquitectos, por aquí sigue estando el arquitecto, por aquí está el que cocina los datos, ¿no? O sea, el que ya hace pues, el proceso más de tele. Aquí está el data artist que hemos dicho, o sea, bueno, el developer, el report developer, que es el que los pinta. Por aquí a veces está el científico de datos, ¿vale? Bueno, aquí toda vez está la gente más de negocio y el arquitecto y el tal. Bueno, os he querido pintar un poquito dónde suele estar cada uno. A veces hay excepciones, ¿eh? Un mismo perfil está más delante o más detrás.
pero aquí suele ser. O sea que ya ves, las líneas un poco las más técnicas, las más de negocio, el gerente pues suele estar al inicio y luego por aquí al final. Y bueno, pues esto es un poco la estructura que suele haber. Bueno, y ya por último, simplemente os había puesto aquí 3 slides adicionales, simplemente por responder eh, pues alguna cuestión que a veces se me plantea, ¿vale? Que es una muy típica, es que a veces se me dice, y bueno, Arturo, ¿y a partir de qué cantidad de datos empezamos a hablar o sea, hablamos de Business Intelligence y a partir de cuál empezamos a hablar de Big Data? ¿Vale? Eso muchas veces se me pregunta. ¿Y si tengo tal cantidad, es Business Intelligence o no es Big Data? Bueno, yo ya os digo, y aquí voy a hacer una pequeña disertación. Esa pregunta es difícil contestarla porque creo que no está muy bien planteada, ¿vale? Yo, por lo menos, soy defensor de que, fijaros, hay quien dice a veces, si tienes tal volumen de datos, con esto hay cierta duda. Fijaros, muchas veces hay personas que dicen, para que puedas aplicar técnicas de IA o de Big Data, es necesario, fijaros, de Big Data, para poder aplicar técnicas de Big Data, es necesario que tengas grandísimos volúmenes de datos, ¿vale? Eso muchas veces es una confusión que hay. Yo soy defensor, y vosotros mismos lo habéis visto, en la asignatura, por ejemplo, de Machine Learning, que tú puedes aplicar técnicas de IA, que podrían catalogarse como que están dentro del entorno del Big Data, sobre pequeños conjuntos de datos. O sea, tienes un Excel que tenga 10.000 filas y claro que puedes aplicar técnicas de IA sobre él, ¿no? Y extraer patrones y extraer y hacer pronósticos. No siempre es necesario tener petabytes de información para extraer conocimiento oculto a partir de los datos. Por tanto, yo digo, la pregunta de a partir de cuándo, de qué cantidad de datos es posible aplicar procesos de IA o técnicas de Big Data y demás, a partir de qué cantidad, yo creo que no es una pregunta muy bien formulada porque ya digo, yo soy defensor de que incluso mediante small data, o sea, datos que sean de volumen bajo, tú puedes aplicar técnicas de IA y lo habéis vivido vosotros. Pero bueno, quitando el tema de que a mí no me gusta sesgar esto por volumen, sí que parece que, como os decía antes, como la unidad de almacenamiento de los datos en el ámbito del BI son una data warehouse y como en la data warehouse siempre la filosofía es almacenarlo, información muy bien organizada, solamente la que es necesaria y pensando que en el ámbito del Big Data, en el ámbito del Business Intelligence, lo que vamos a almacenar siempre es información para facilitar toma de decisiones estratégicas, que son decisiones a alto nivel, pues no tiene mucho sentido que almacenemos tampoco grandísimos volúmenes de datos, ¿vale? Si yo quisiera tomar decisiones de cosas que ocurren cada milisegundo, pues a lo mejor sí tendría volúmenes muy altos. Pero en el ámbito del business intelligence no es el caso porque yo tomar lo que tiene que servirme es para tomar decisiones a alto nivel, que se van a aplicar en medio o largo plazo. Entonces, con esa filosofía y con eso en mente, pues parece que hay cierto consenso a la hora de decir que si estamos hablando de kilobytes, megabytes, gigabytes o incluso terabytes, pues podemos estar en un entorno de BI. Y si estamos ya hablando más de petabytes, exabytes, zettabytes o yottabytes, pues eso sería más algo tipo Big Data. Pero ya digo, no por el volumen en sí mismo, sino porque posiblemente si tienes petabytes de datos, es que no sean lo más normal, salvo ya digo excepciones, yo no me meto en lo que tenga Facebook o lo que tenga Google o demás, pero lo más habitual es que empresas, la mayoría de las empresas, si está hablando de petabytes, seguramente no tenga solamente datos estructurados, sino que está metiendo ahí otras cosas, está metiendo textos, está metiendo imágenes, está metiendo otras cosas. Y eso ya sí que pertenecería al ámbito del Big Data. Entonces, no es el volumen lo que marca si estamos en Business Intelligence o en Big Data, más bien es que si estamos hablando de tan grandísimas cantidades de datos, no sean solamente datos estructurados como los que trabaja el BI. ¿Vale? Entonces, parece que la magnitud estaría por ahí. ¿No? Lo que digo, si hablamos de petabyte, lo más habitual es que estamos hablando de problemas de Big Data porque estamos tratando algo más que simplemente datos estructurados. Y bueno, y con eso pues llegamos al final de lo que quería contaros hoy. Así que no sé si tenéis alguna duda, cualquier cosita, podéis decirme. Y si no, pues ya sabéis, nos veremos la semana que viene. La semana que viene ya empezamos con las prácticas. Vamos a empezar ya con Power BI. Vale, veo que decir que todo claro.
Vale, perfecto. Pues, pues nada, pues entonces lo dejamos por aquí, ¿vale? Y lo de siempre, pues muchísimas gracias a todos y estamos en contacto, ¿vale? Nada más, que paséis buen fin de. Hasta luego.